Ley Ur. Adonolam Nikrach Ley Ur. Bien, pues estaba tratando de encontrar el tema del día de hoy directamente mujer virtuosa, mujer extraña. Sin embargo, pues en la búsqueda me vino una información valiosísima, más valiosa todavía que el tema que iba yo a tratar, porque, pues, si bien es cierto, Adonolam Nikrach Leunam Ley Ur es de origen Yehudim, esto quiere decir de tipo judío, y pues sabemos que la mayoría de judíos son estrictos en este sentido, de que en el caso de que existen diferentes ramificaciones del judaísmo, sobre todo los que se sienten auténticamente judíos, en este caso serán los ortodoxos y los ultraortodoxos, que niegan la existencia de otro tipo de judaísmo que no sea el puro y auténtico judaísmo, que en este caso niega la autenticidad de la existencia del Cristo, la autenticidad del sacramento, la autenticidad de todo esto. Lo he estudiado muy bien y tengo mi propia página como tal, respetando la esencia misma del judaísmo ortodoxo. Sin embargo, llega el momento en el cual, después de aprender y no llevar la oposición, aparece ahora sí el momento en el cual, una vez que estamos bien preparados, podemos debatir este asunto. ¿Qué aspectos dan dentro del mismo judaísmo el sacrificio humano? Los judíos ortodoxos y ultraortodoxos lo niegan completamente, que no es posible. Vamos a ver cómo existe esa contradicción en la propia fuente del judaísmo, que es la Torah. Para tal efecto, vamos a irnos a Deuteronomio, en este caso Números, perdón, nos vamos a ir a Números para que veamos dónde está el fundamento claro. Se decía que cuando en el pueblo de Israel había una manifestación de homicidio voluntario o involuntario, prácticamente había un responsable, así como por ejemplo el padre se hace responsable de los hijos menores. Hoy en día, por ejemplo, si tú no educas correctamente a tus hijos menores de edad y hacen alguna gracia o una desgracia, pues tú como padre de familia eres el responsable directo. ¿Qué quiere decir responsable? Que tú vas a responder por él porque tu hijo es un inimputable. La palabra inimputable quiere decir que no se le puede imputar el delito por el cual él, aunque haya cometido, por ejemplo, todos los actos para cometer dicho delito, en este caso robo, homicidio, el que tú quieras, que esté tipificado en la ley, que esté escrito en la ley, pero como es menor de edad, queda excluido de recibir un castigo. Entonces, ¿el castigo para quién será? Pues lo sabemos bien que el castigo pues directo va a ser para los padres, ¿no? Ellos tienen que responder en la medida que establece la ley de las penas. Pues bien, en Números 35-25 establece que cuando existía un homicidio dentro de la tierra de Israel, sucedía algo muy extraño, porque en lugar de, por ejemplo, sí, hay una parte bíblica donde dice que el vengador puede quitarle la vida al que cometió el homicidio voluntario, eso es obvio, pero también para que el vengador no se llenase de sangre y terminase prácticamente con este derramamiento de sangre, que era lo que no se quería en Israel, porque si había una venganza, entonces empezaba la matanza sin, o así, sin control. Entonces, eso no era conveniente para la paz pública en Israel y mucho menos para una ciudad santa. Entonces se decía, ¿por qué en Israel, si es una ciudad santa, están cometiéndose esta clase de homicidios, esta clase de delitos? ¿Quién es el responsable? Pues número 35-25 lo dice claramente. ¿Quién es el responsable de que se haya salido de control? O sea, no es, vamos a ver qué dice. Números 35-25 en sus diferentes traducciones. Y la congregación librará al homicida.
de la mano del vengador de sangre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que no siguiera habiendo más derramamiento de sangre, porque si el homicida era muerto en manos del vengador, ambos eran asesinos y lo que no se pretendía era continuar con este problema. Por lo tanto, la congregación decía, sí, tienes tu derecho de ir y vengar la muerte de tu ser querido, pero la congregación le decía al homicida, ¿sabes qué? Huye de aquí y vete a una de las ciudades de refugio. Una de esas ciudades de refugio podría ser una ciudad prohibida, como Egipto, por ejemplo. ¿Qué tal así? Si nosotros recordamos, el niño Jesús de Nazaret, su madre María, su padre adoptivo José, huyeron hacia Egipto como una ciudad de refugio porque ahí no pueden ir. Los judíos están prohibidísimos para cualquier judío ir a una ciudad como es Egipto. ¿Por qué? Porque Dios mismo, igual, por ejemplo, está prohibido volver la cara hacia atrás, como le pasó, por ejemplo, a la mujer que se convirtió en sal. Igual esas ciudades son ciudades prohibidas, donde un judío no puede volver. Por lo tanto, había ciudades de refugio donde el homicida tenía que huir para que no siguiese habiendo más derramamiento de sangre. Así el vengador no podría ejecutar su venganza. Por eso es que esto de Números 35-25 dice que la congregación protegía al homicida de la venganza del pariente cercano. Así que dice, el pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte. Esto es la Biblia, Dios habla hoy. Y deberá hacer que vuelva a la ciudad de refugio donde había buscado refugio. Y acá viene el responsable. El que mató debe quedarse allí hasta que muera, hasta que muera el sumo sacerdote, hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado. En Israel habían varias clases de sacerdocio. Hay que decir que el sacerdocio era el levítico, el que se dedicaba a las labores del Sagrado Templo, levantar las tiendas, cargar las tiendas, llevar el arca, traer el arca. Pero cuando se establece el Sagrado Tercer Templo, las actividades físicas disminuyen para los levitas y únicamente se van a encargar de hacer las procesiones muy tradicionales que se hacían ya en esos tiempos cuando el establecimiento del Bet Hamikdash ya estaba bien construido. Sin embargo, el sumo sacerdote y sus auxiliares se encargaban de lo que eran los sacrificios de los machos cabríos para el perdón de los pecados, los sacrificios de los novillos, igual, el sacrificio para los palomios, etcétera. Pero algo muy importante, así como todo judío tiene la obligación de hacer la tefilá, esto es el rezo diario que inicia por la mañana, continúa por mediodía, la tarde, la noche, mitad de noche, etcétera. El sumo sacerdote tenía la obligación de rezar porque se mantuviera la paz en el pueblo de Israel. Pero si el sumo sacerdote, que era la santidad pura, no había mantenidos en santidad, era obvio que sus ángeles se habían convertido inmediatamente en opositores porque no habían recibido su alimento. ¿Cuál era el alimento? Pues la tefilá. Sabemos que por medio de la tefilá, los ángeles que protegen, que cuidan, se alimentan por medio del verbo, de la palabra de Dios. Esa es su fuerza vital, que es el verbo sagrado. Por lo tanto, si se deja de rezar, se deja de hacer, en este caso la tefilá, se les está matando de hambre, entonces viene una manifestación contraria a la santidad que vendría siendo la violencia. Y son estos mismos ángeles que se van a convertir en enemigos propios, opositores de la santidad, y es cuando estos van y tientan a los hombres para hacer cosas malas al pueblo que está protegiendo. Por lo tanto, el responsable de mantener la paz
la tranquilidad y la seguridad por medio del rezo era el Kohen Gadol, esto es el altísimo o sumo sacerdote. De manera que en ese momento el sumo sacerdote, para que pudiera mantener la paz, tendrían que buscar esas estrategias con ayuda del pueblo para llevarse al homicida. Pero mientras el homicida estuviera vivo y el sacerdote también, el homicida no podía regresar hasta que el sacerdote muriera. El detalle es que acá dice claramente hasta que muera el sacerdote debidamente consagrado. Es importante decir que el sacerdote tenía que ofrecer su vida para poder redimir de la venganza pública, redimir al homicida, porque en realidad existía una relación directa. Así como Jesús tuvo una relación directa, que también ya lo hablamos en otro término, con la prostituta, con la prostitución, tenía una relación directa porque ambos redimen. En este caso, el sacerdote redimía toda la maldad del pueblo de Israel por medio de su propia muerte. Así pues, ungido con óleo. Ahora vamos a la parte, esta es la parte central, el sod, el secreto de la Torá, que aún algunos no entienden o no quieren entender. Por eso es sencillo. Hay quienes no quieren entenderlo, pero hay secretos ocultos hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado. Jesús pasó por una consagración de muerte muy especial, que es la que ya conocemos todos. Pasó por un proceso de juicio y ese es un proceso de muerte previo. Así pues, ahora estamos del lado opuesto, ya atacamos, ahora estamos haciendo una justificación debido al tipo de muerte de Yeshua. Ahora bien, aquí vemos entonces, si nos vamos nosotros a Hebreos 9 y leemos Hebreos 9, nos va a contestar exactamente lo mismo que nos está diciendo Números 35-25. Pero hay que entenderlo, que Yeshua vino no por los judíos nada más, sino vino por la humanidad entera que estaba en peligro. Ahora bien, vamos a leer cómo un sacerdote puede redimir no solamente entregando ofrenda de machos cabríos, de novillos, de otro tipo de animales como los pájaros y demás rollos, ¿no? De este tipo. Vamos a leerlo con claridad y con honestidad. Hebreos 9. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, esto es el Bet Hamishkan, así se le llamaba, el Beit, que quiere decir casa, Beit Hamishkan, porque el Beit Hamishkan estaba dispuesto así en la primera parte llamada del lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del Beit Hamishkan llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre de ella los querufines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. 6. Así dispuestas estas cosas en la primera parte, el Beit Hamishkan, entran los sacerdotes y continuamente para cumplir los oficios del culto. También le puedes llamar Beit Hamishkan o Beit Hamishdash, el Beit Hamishdash, que también es lo mismo, únicamente que el Beit Hamishkan ya sería la tienda que se quitaba y se ponía, y los levitas la levantaban, la volvían a reconstruir. En cambio, el Beit Hamishdak ya era
templo construido en sí de piedras y demás ornamentos, pero el Beit Hamishkan era la tienda de reunión. Así pues, así dispuestas estas cosas. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, fíjate acá dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, sino sin sangre, no sin sangre, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del Beit Hamishkan estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Fíjate, muy interesante lo que dice el 9:9. Son símbolos del tiempo presente según, pero no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Ejemplo, como lo dice Números 35:25, en el caso de homicidio no hay forma de ofrecer un macho cabrío, no hay forma de ofrecer un novillo, no hay forma de ofrecer un palomio, no hay ninguna forma para poder redimir al homicida. Este tenía forzosamente que ser vengado, derramar la sangre en la cual se había derramado. Lo dice la propia Torá, que el homicida tiene que morir porque la misma tierra exige su sangre, porque él derramó sangre humana, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, esto iba a implicar de que al vengador, una vez satisfecha su necesidad, se convirtiera también en otro homicida. Por lo tanto, esto tenía imperfección, no se podía. La única forma en la cual se podía pagar este pecado era que el resultado final, el responsable muriera. ¿Quién era? El sacerdote, por no haber mantenido la santidad de su investidura. Por eso daba lo que nosotros llamamos la ley de correspondencia o la ley de karma, que corresponde acá a un karma social, donde el sumo sacerdote es el responsable de lo que está pasando y por lo tanto el sumo sacerdote para redimir tenía que morir debidamente consagrado, y Jesús murió también debidamente consagrado. Ahora bien, vamos otra vez a donde nos quedamos en el 9:9. Entendimos entonces que no había perfección. 10. En ese tipo de sacrificios para limpiar este tipo de pecados era limitado. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. Pero estando ya presente el Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y perfecto Beit Hamishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, estos son novillos, sino por su propia sangre. Y aquí el 12 lo aclara, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No dice anual, no dice temporal, no dice por un mes, sino dice eterna redención. Esto incluye pasados presentes, pasados y futuros pecados. Así pues, es eterna redención para aquel que se someta a esta ley. 13. Porque si la sangre de toros y de los
machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Cristo, el cual, mediante el Espíritu del Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a mí, al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el Nuevo Testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además esto, roció también con la sangre el Beit Hamishkan y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es efectivamente cierto, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La ley de la Torá, la ley levítica sigue siendo vigente, no se le quita su vigencia. Sin embargo, no era perfecta en relación a los pecados como los que habíamos anunciado hace un principio, porque estaba incompleta, le faltaba esta parte de remisión. Por eso es que también decíamos, en cierta forma, que la sangre, por ejemplo, la sangre de la mujer, lo que nosotros conocemos como la menstruación, es prácticamente un sacrificio humano, un hijo no nacido. Y esa remisión, esa sangre derramada en la menstruación también es un derramamiento de sangre que redime, en cierta manera, a su esposo cuando están casados. Y ya decíamos, por allá abajo dejé un tema de la prostitución, no lo voy a decir para no ofender a nadie que no haya tomado ese tema, deberían de tomarlo allá. Pero también, en este caso, existe algo que no le conviene a las prostitutas, porque se hacen sacrificio como si fueran machos cabríos, actúan como machos cabríos, cosa que Jesús hizo con su sangre limpia y pura. Eso sí lo puedo decir por ser prácticamente un sacerdote de la orden a la cual yo pertenezco, y no por fe, sino directamente por sangre, por ser descendiente de David Melech. Y eso también lo he explicado. Todos los sacerdotes de la Sagrada Orden de Melquisedec somos mucho más antiguos que las órdenes arónicas, que las órdenes levíticas. Nosotros tenemos un sacerdocio más antiguo, y por lo tanto el que es primero en tiempo es primero en derecho. A este tipo de sacerdocio es al que perteneció Yeshua, en este caso el Cristo, como le conocen ustedes. Sí existió Yeshua, claro, y existieron otras manifestaciones espirituales de él. Desde luego que ya lo expliqué, pero todos nosotros, los descendientes de David Hamelech, como lo explico en mi libro, si quiere usted saber más cómo es que somos de sangre, lo escribí en el libro El Retorno de Melquisedec. Se dice Melquisedec, pero se escribe Malquisedec, se lee Melquisedec. Acá está el retorno de Melquisedec, quién es él y su linaje. Aquí explicamos todo acerca del secreto de sangre que traemos los sacerdotes de Melquisedec, y no es por fe, sino es por ley transgeneracional que nosotros somos sacerdotes. Así que
No necesitamos específicamente en un momento venir, por ejemplo, de un sacerdocio instituido por Aarón o un sacerdocio instituido por los levitas o cualquier otra clase de sacerdote posterior al que nosotros tenemos. Acá lo tengo muy claro, no es por fe como lo presumen muchas religiones que se autonombran descendientes de Melquisedec, no, auténticamente se tiene que ser de linaje, sangre pura de reyes, en este caso de rey, del rey David. Y pues volvemos al tema. Ahora, por eso es que este hombre llamado el Cristo, Yeshua, no vino a gobernar, sino vino a hacer algo diferente a lo que se esperaba, porque para poder redimir aquello que no era redimible o no se podía redimir, como era esto del homicidio, tenía que entrar un sumo sacerdote y a él le tocó, como descendiente de Melquisedec, pagar y recibir la muerte por toda la humanidad entera, en este caso, que ejerza fe en su ministerio. Aquí sí es importante decir, hay un proceso santo que inicia con la fe para poder ser redimidos, porque si tú no aceptas esta remisión, entonces estás aceptando otros métodos o estás aceptando tu culpa con la cual deberás pagar tu propio pecado. Por lo tanto, en este caso, los únicos sin pecado serán aquellos que han remitido sus pecados, ya sea de manera temporal a machos cabríos o de manera eterna sobre Jesucristo. Así pues, en este caso, Yeshua, que quiere decir salvación, sí obtuvo la eterna redención de aquel que ejerza fe en este misterio. ¿Por qué? Porque él, como sumo sacerdote, se hizo responsable de todos los homicidios y todas las cosas que no podían ser redimidas por la ley levítica. Así pues, he demostrado una vez más con la propia Torá que esto es verdad. Si quieres saber más sobre esto, por ejemplo, nosotros podemos, el mismo Jabal lo dice, este es el Corbán. Vamos a poner, para buscar, por ejemplo, aquí lo vamos a poner como, antes de terminar, les voy a recomendar una página para que ustedes vean que esto es verdad lo que he estado diciendo, no es una jalada mía. Nos vamos, por ejemplo, a Devarim, aquí es Devarim 3525, vamos a buscarlo en Google, acá, pero en vez de ponerle número, le vamos a poner Devarim. Y lo buscamos aquí. A ver hacia dónde nos lleva para que ustedes vean. Entonces lo podemos buscar como Devarim y lo podemos buscar como en todo esto, así lo podemos buscar como Devarim y nos va a llevar directamente, por ejemplo, acá vemos, aquí está, ojalá y nos lleve directamente. Y acá dice la oración del sumo sacerdote. Hasta la muerte del sumo sacerdote, Bat Mitbar. Vamos a cambiarlo, es Bat Mitbar.
Bat Midbar 35:25, estaba yo equivocado. Bueno, ¿qué marca la ley para quien cometió un homicidio no intencional? La Torá dispone que este homicida debe escapar a una de las ciudades de refugio, establecerse ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Mientras que el Kohen Gadol vive, está prohibido para el homicida abandonar la ciudad y solo luego de fallecer el Kohen Gadol estaba autorizado para regresar a casa. Esta relación entre el castigo al homicida no intencional con la vida del sumo sacerdote requiere una expiación. ¿Qué tiene que ver el homicida con la extensión de la vida del Kohen Gadol? Rashi responde de la siguiente manera: el sumo sacerdote está para hacer residir la Shejinah en el seno del pueblo de Israel y para alargar sus días, mientras que el homicida viene a apartar la presencia divina de Israel y a cortar sus días. No corresponde que esté frente al Kohen Gadol. Sin embargo, Rashi no se da por satisfecho con este comentario y trae una explicación más. Debido a que el Kohen Gadol debería haber rezado que no ocurra un accidente como este en Israel mientras él vive, pero esta explicación a simple vista no es entendible. Aquí el castigo no viene a penar al sumo sacerdote, sino al homicida. Entonces, ¿qué es lo que lo qué es eso que lo culpamos porque debería de haber rezado? Solo aquí Rashi viene a explicar la relación profunda que existe entre ambos temas. El hecho que la Torá vincula el castigo del homicida no intencional con la muerte del sumo sacerdote prueba que no se trata tan solo de un condicionamiento técnico entre dos cosas distintas, sino que hay una relación interna conceptual entre ambas. La muerte que expía. El homicida no está autorizado a abandonar la ciudad de refugio mientras el sumo sacerdote vive, debido a que su pecado aún no fue expiado. Solo con el fallecimiento del Kohen Gadol logra la expiación por su acto, tal como la muerte de los Sadikim, justos. Sobre todo la generación. Así también la muerte del sumo sacerdote expía el pecado del homicida no intencional. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué justo la muerte del Kohen Gadol expía por este homicidio y no la del fallecimiento de otro sadikim o justo? A eso responde Rashi: porque debería haber rezado. Es decir, la función espiritual del Kohen Gadol es irradiar una santidad tan intensa sobre el pueblo de Israel hasta que ni siquiera exista la posibilidad de sucesos como este, siendo que tal acto ocurrió en su vida. En cierta medida, esto también depende de él. Por eso Hashem dispuso que su muerte, específicamente la que expiara completamente por un acto de homicidio. Amor al judío. De aquí aprendemos una lección extraordinaria en el tema del amor al prójimo judío. El sumo sacerdote y el homicida representan los dos polos más extremos, la santidad y la pureza, por un lado, y la cúspide de la bajeza y el pecado por otro, siendo que el homicida no intencional posee el estatus más grave y severo entre los pecadores que no son plausibles de pena capital. Sin embargo, ambos dependen uno del otro, pues que también estos dos extremos son parte de un mismo pueblo. El Kohen Gadol, el continuador de Aarón, el sacerdote, que era amante de las criaturas, debe por un lado alargar los días de los judíos y por otro rezar para que no ocurra ningún accidente, incluso a través del más inferior entre ellos. Esa es la función del Kohen Gadol de cada generación, y su plegaria es recibida para que solo la bondad y el bienestar estén para el pueblo de Israel por siempre. ¿En qué casos el Kohen Gadol no reza? ¿En qué casos el Kohen Gadol ha perdido eso? Bueno, existe una relación entre el pueblo. Recordemos que también cuando el pueblo no está haciendo sus debidas ofrendas, cuando el pueblo no está cumpliendo con sus deberes de misbot y no le están dando el alimento físico al Kohen Gadol, el Kohen Gadol no tiene fuerzas para realizar sus actividades. En cambio, es ese responsable si el pueblo se está cumpliendo, pero él no.
Ahí sí existe una responsabilidad directa. Por eso es que vemos, por ejemplo, en Números, que dice, y la congregación librará al homicida. ¿Por qué? Porque existe una relación entre pecado generacional, en este caso más bien dicho un pecado social, porque es parte del problema social que se está viviendo, porque seguramente la congregación no le está dando los diezmos, la congregación no está cumpliendo con sus ofrendas correspondientes, la congregación no está haciendo los misbots correspondientes y por lo tanto esto viene a flaquear también en la cuestión del sumo sacerdote, que finalmente va a terminar en todos estos desastres como hoy en día se están viviendo aún todavía, ¿vale? A nivel mundial. Ahora bien, esto únicamente quienes reciben la redención del Cristo, aquellos que la aceptan. Quienes la rechazan van a uno, o se van por la ley de la Torah, que es temporal y es para pecados menores, conscientes y menores, y algunos inconscientes, y otro que será donde el responsable tenga que pagar con su propia sangre y con su propia muerte. Pero para eso le va a generar más costos. Va a tener que venir tantas veces sea necesaria. Entonces, y tiene que someterse a una ley que se llama ley de recurrencia o la ley del Tikkun Olam, como se conoce desde antaño tiempo, mucho antes de que las otras religiones difundieran la ley de la reencarnación. La ley de la reencarnación se conoce más por aquello de los movimientos de los 60, del amor y paz, que se vino después de la Segunda Guerra Mundial. Pero existía esa ley mucho antes en el pueblo judío y esa ley se llama la ley del Tikkun Olam. ¿De dónde provienen todas las religiones? Desde luego, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la religión hindú, existe, por ejemplo, algunas palabras claves que son de origen hebreo, que más adelante en otro momento, si es posible, lo podemos tocar. Mientras tanto, hasta aquí vemos pues cómo la santidad y lo opuesto a la santidad existe una conexión. Si usted quiere saber, por ejemplo, otro tipo de santidad en oposición a Jesús, es la oposición de la prostitución, que ya hablamos en temas mucho anteriores. Así pues, ya hemos demostrado en otro sentido más, como si, al menos, si Jesús de Nazaret no fue un Mesías, un almasí, un Mesías, un Mosías, al menos sí pudo con su sangre, por ser una especie de sacerdote no levítico, sino de Melquisedec, hacer este tipo de acto de redención. Su sangre sí redimió. Existió, sí existió. ¿Cómo existió? En las diferentes manifestaciones que ya lo expliqué en mi libro Secretos Inéditos de la Biblia. Vamos a ver cuántos libros he escrito al respecto para poder explicar algunas cosas. Por ejemplo, este es el retorno de Melquisedec, donde hablo de mi genealogía sanguínea, no de fe nada más, sino sanguínea, auténticamente de sangre. Ahora bien, en otro de mis libros, por ejemplo, si nosotros vamos y buscamos, todos estos libros son escritos por mí. Este libro, El Fundamento Kosher del Sacrificio de Nazaret, de Jesús de Nazaret, explica, no intenta explicar, te explica con claridad en poco más de 25 páginas, te explica exactamente la respuesta que todo judío quiere escuchar, cómo Jesús de Nazaret pudo ponerle fin al pecado y cómo las personas, los cristianos, pueden fundamentar con la misma Torá y con la misma Tanaj el hecho de que Jesús de Nazaret, su sangre sí fue aceptada como un sacrificio kosher. Kosher quiere decir permitido. Y ahí lo he expuesto en este libro. Tiene un valor el libro de $25 y no lo pienso poner gratuito como otros datos. ¿Por qué? Porque yo también merezco ser respetado con una paga. Por eso no lo voy a poner gratuito en ningún instante, no lo vayan a esperar gratis. Por eso también el valor que viene ahí, porque muchos cristianos en búsqueda de querer evangelizar judíos terminan siendo judaizados y terminan perdiendo, en este caso, a su primer amor, que es Jesús de Nazaret. Con este libro, cualquier judaizante o judaizado puede volver y
e integrar más el conocimiento que haya aprendido con los judíos e integrar más su conocimiento acerca de Jesús de Nazaret e incrementar el amor por este bello sacrificio que hizo Jesús de Nazaret. Y ahí está. Ahí está este libro, sí tiene su valor, no es gratis porque también aquellos que se pierden invierten su dinero en su pérdida. Ahora ahí viene también cómo está fundamentado esto. Este es el fundamento. Ahora bien, en otro de mis libros que tengo por aquí, vamos a mostrar más libros. Vamos a ver que aparezca, se llama acá está, es este, Enigmas Inédito de la Biblia. Por cierto, lo tengo gratuito para ustedes ahí. Su costo normal es de $12 en versión electrónica, como lo vemos aquí. Su versión electrónica, ustedes lo tienen gratis. Ahí hablo cómo Jesús de Nazaret pudo, a través de los tiempos, cumplir con esta redención y con su ministerio. Ahí lo explico muy bien en el capítulo número 3 y ahí respondo cualquier pregunta a cualquier ateo en el capítulo número 3. Y pues hasta aquí hemos llegado. Les recomiendo ahí bajar gratuitamente estos libros. También gratuitamente en audio van a encontrar el libro, el que ya les comenté, el de este también está gratis en audio. Ahí aquí en mi mismo perfil, ahí está gratuito. Pero les voy a explicar brevemente, esto se queda así y mi página web allá en YouTube la voy a dejar como está. No le voy a cambiar nada, se va a quedar así como si se tratara de un judaísmo simplemente ortodoxo, nada más. ¿Por qué? Porque sí quiero respetar el judaísmo ortodoxo y ahí lo explico por qué. Y por qué ahora en este perfil de Facebook les explico el sacrificio de Jesús de Nazaret. Es cierto que también nosotros nos reímos un poco de otras religiones porque no tienen el conocimiento, nada más creen de manera ciega. Y por ahí creo que anda por ahí circulando en el perfil de mi bro un video donde efectivamente los cristianos no razonan lo que dicen y únicamente balbucean palabras. Y por ahí creo que lo tiene mi bro. A ver, está un poco fuerte, pero es una broma que le hicieron a los cristianos. Está muy interesante ahí para mi bro, ahí en su perfil, ahí por ahí anda. Y pues más adelante, en otro momento, voy a hablar de este libro. Este también se los voy a regalar, ya lo regalé. En un momento venía incluido dentro de lo que es el libro de política. Ahí vienen los símbolos patrios y el sagrado tercer templo. Este también sí se los voy a regalar en su momento adecuado. Por el instante mismo, a los que pudieron llegar a este momento, les agradezco su atención y pues ustedes tienen la libertad de ejercer fe en el sacrificio de Jesús de Nazaret, vivir por la ley o vivir por su propia responsabilidad. Nos vemos en el próximo tema, que era el que aún tengo pendiente, que es la mujer virtuosa versus mujer extraña, que es muy interesante también para nosotros los hombres que a veces la regamos. Vámonos.